hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan... Abdías. Para que me levante la mano, ¿quién ha leído, quién tiene el récord personal de haber leído un libro entero de la Biblia en un día? En un día. ¿Sí? No me quemé el chi. Bueno, yo hoy les voy a regalar ese récord a todos ustedes. Vamos a leer en un día un libro de la Biblia, así que se van a ir acá ya con un objetivo menos en la agenda. Vamos a ir al libro de Abdías. Y después de Amós encontramos Abdías. ¿Encontró? Vamos a leer. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob, te convertirá vergüenza y serás cortado para siempre. Te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto. No debiste haber mirado su mano en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste,
se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salva y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. El reino será de Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por estar aquí. Gracias, Señor, porque una vez más nos diste la bendición de abrir las puertas de este lugar de adoración. Nos permitiste nuevamente reunirnos cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor, para adorarte, para oír tu palabra, para darte de lo que nos has dado. Señor, te pedimos en este día que abras nuestro entendimiento para poder ver lo que has puesto en tu palabra para nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, que movió a hombres a escribir tu santa palabra, dejó allí, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para vivir correctamente delante de tu presencia y para llevar gloria a tu nombre. Tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros. Ella es lo que necesitamos para caminar rectamente, para vivir en bendición. Tu palabra, Señor, es para nosotros como una miel que endulza nuestra vida, como agua que sacia la sed más profunda de nuestra existencia. Señor, te pedimos en este día que vamos a acercarnos al profeta Abdías, que nos ayudes a entender, Señor, y que nos exhortes con este fuerte mensaje que dejaste aquí para Edom. Señor, que nosotros podamos salir de este lugar entendiendo que tu palabra habla hoy a nuestra vida. Te pedimos, Señor, por este predicador y que cuide sus palabras, su mente, su entendimiento, lo que va a decir, para que únicamente salga de su boca lo que tu Espíritu Santo ha inspirado a los santos escritores de la Biblia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 2018, en la península de Corea, sucedió un hecho único en la historia de esas dos naciones. En el monte Kumgang se juntaron familias de Corea del Norte y de Corea del Sur que habían sido separadas durante la guerra en la década del 50. Y una de estas personas, de nombre Kim, había estado 70 años sin ver a su hermano menor. Cuando ellos fueron separados, ella tenía 4 años y él tenía 2 años. Y estos hermanos, ella, su hermano y muchos otros que se reunieron en ese monte entre las dos Coreas, habían hecho una larga gestión para poder reunirse. Habían luchado por muchísimos años para que estos gobiernos enemistados les permitieran reunirse con la familia que hace años no veían. Pero estos hermanos que anhelaban abrazarse, conversar, estar juntos, eran distintos a los hermanos que gobernaban las dos naciones. Porque si usted conoce algo de la historia de las dos Coreas, es una sola nación.
Una sola nación, una nación de hermanos, son exactamente lo que nosotros entendemos por hermanos, que en la década del 50, por conflictos ideológicos, se destruyeron mutuamente hasta llegar a formar dos países distintos y antagónicos. Hasta el día de hoy, sobre todo por la Corea del Norte, no existen prácticamente comunicaciones ni diplomáticas entre estas dos naciones hermanas. Nosotros sabemos muy poco del profeta Abdías, que acabamos de leer y que yo les he regalado a ustedes hoy el reto de leer un libro de la Biblia en un día. Pero claramente sabemos a quién se refiere Abdías y sabemos qué hay detrás de la profecía que él da a la nación de Edom primero, en la mayor parte de lo que hemos leído, y hacia el final a la nación de Israel. Lo que está detrás es el conflicto de dos hermanos. Si ustedes han leído el libro del Génesis, van a encontrar allí que dos hermanos, Jacob y Esaú, se enfrentaron a sí mismos desde muy pequeños. Toda la vida de estos hermanos fue competir entre ellos, luchar por el amor de sus padres, luchar por quién era el mejor entre los dos, y un conflicto que era simplemente un conflicto hogareño, fue creciendo y creciendo en volumen, hasta que nosotros nos encontramos que de cada una de estas personas se hizo una nación. De Jacob viene la nación de Israel, y de Esaú viene la nación de Edom. Si ustedes tienen una Biblia con mapas al final, seguramente allí pueden encontrar un mapa donde está la nación de Edom. Y entonces los temas que el profeta Abdías trata en su muy breve profecía son tres. El primero de ellos es la maldad de las peleas familiares de larga data. El segundo es la certeza de que las personas eventualmente sufren por la forma en que han tratado a los demás. Y el tercer tema que trata el profeta es la seguridad de que los enemigos de Israel serán destruidos. Por tanto, he dividido mi exposición en 3 puntos. El primero se llama una enemistad desde la cuna. Hermanos, de todos los conflictos que nosotros vivimos, ¿acaso uno de los más dolorosos, de los más difíciles de resolver, son los conflictos que surgen entre parientes? Yo no tengo que contarle nada a ustedes, porque ustedes viven en familias. Y saben que existen familias que los hermanos no se hablan entre sí hace mucho tiempo. O que este familiar con aquel familiar tuvieron un desacuerdo o una pelea o un engaño o lo que sea que haya pasado, y hace mucho tiempo que esa relación está dividida y no hay, al parecer, ninguna solución para eso. En Génesis 25 encontramos la historia de Jacob y Esaú que yo les decía recién. ¿Qué pasó entre estos dos hermanos? Bueno, Dios había prometido a Jacob ser el heredero de la promesa de Abraham. Esto lo encontramos nosotros en la carta a los romanos. Pero Jacob, en vez de esperar que Dios cumpliera su promesa como Dios quería hacerlo, empezó a maquinar con su madre, ustedes seguro conocen la historia, para engañar al padre de tal forma de que recibiera la bendición de Abraham. Así que la historia es muy pintoresca, porque parece que Esaú era muy peludo, entonces se puso una piel encima para que cuando el padre lo toque, y para cómo parece que Esaú cocinaba muy bien. Así que Jacob, que era un nenito de mamá, le pidió a la mamá que cocinara, porque parece que él no sabía cocinar nada. Hicieron un delicioso plato y todo urdido para engañar al padre de la familia. Ustedes conocen la historia. Entonces, cuando Esaú vuelve, estaba cazando, porque él era un habilidoso con sus manos, se encuentra con esta situación y jura matar a su hermano.
Seguramente usted ha vivido o escuchado de estas promesas de venganza en las familias. Bueno, Esaú dice que va a matar a su hermano cuando su padre muera, que le va a dar un tiempo. La historia de Génesis no termina con la muerte de Jacob, sino que hay una especie de reconciliación entre los dos hermanos en el libro, y de hecho los dos asisten a la muerte de su padre en el libro de Génesis. Sin embargo, la pica, el problema entre los hermanos no es resuelto. Y las dos naciones que surgen de ellos son naciones que viven constantemente en enemistad. Aún cuando Moisés, en Deuteronomio 23, le aclara directamente a los judíos que deben tratar a Edom como hermanos. Deuteronomio 23:7 dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Sin embargo, encontramos distintas disputas a lo largo del texto bíblico y encontramos sobre todo agresiones de parte de Edom hacia Israel. Constantemente, cuando los edomitas encuentran un momento para vengarse ese pasado remoto, caen encima de Israel con alguna cuestión de venganza. Ahora, Dios habla a Abdías y le dice que hable a Edom. Abdías es un judío. Le dice que hable a Edom porque él va a castigar esa constante actitud de venganza que han tenido los edomitas hacia Israel. Y primero, el Señor le dice a Abdías que todas las alianzas que había hecho Edom, las alianzas políticas que habían hecho los edomitas, se iban a volver en su contra. Entonces empieza el libro diciendo que se iban a juntar los aliados de Edom y iban a decir: vamos contra Edom y la hagamos caer. Y miren, luego el profeta marca claramente 4 cosas por las cuales Dios los va a juzgar. Y este es mi segundo punto de exposición, que he titulado: tarde o temprano llegará. Los edomitas son culpables de 4 pecados ante Dios. El primero de ellos es que usaron constantemente la violencia contra sus hermanos. Esto deja claro Abdías en los versículos 10 y 11 de su libro. En lugar de ayudar a los judíos cuando estuvieron en una situación difícil, los edomitas simplemente se hicieron los locos. Esa es la segunda causa de pecado ante Dios. Primero, entonces, ellos atacan a Israel. Segundo, cuando Israel es atacado por otros, ellos se hacen los locos. Miran para otro lado, no prestan atención. Proverbios 24:17 dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. El tercer pecado de Edom ante Dios fue ayudar al enemigo de Israel. Versículos 13 y 14. Oiga, Edom es como ese hombre que dice: iba por la calle y vi que 2 le estaban pegando a uno. ¿Y qué hiciste? Y entre los 3 los reventaron. Era muy traicionero. Ven que Israel está siendo asediado, ven que Israel está siendo atacado, y en lugar de defender a sus hermanos, ellos van a ayudar a los enemigos. Segunda de Crónicas 19:2 dice: ¿debes ayudar a los impíos y amar? Es una pregunta. ¿Debes ayudar a los impíos y amar a los que odian al Señor, y así traer ira sobre ti del Señor? Es una pregunta que Jehú, el profeta Jehú, le hace al rey Josafat. Hermanos, como pueblo de Dios, nosotros debemos
orar y ayudar a nuestros enemigos. No ser indiferentes, sino ser activos. Ayudar y orar. Mateo 5:44. Amen a sus enemigos. El cuarto pecado de Edom que señala Abdías es que ellos ignoran la inminente ira de Dios sobre las naciones. Miren, versículo 15 dice: porque el día de Jehová se acerca a todas las naciones. Y eso incluye a Edom, y eso incluye a la Argentina, y eso incluye a todas las naciones. Pero los edomitas estaban convencidos que el Señor no tenía nada contra ellos, que el Señor no iba a venir nunca a juzgar lo que ellos hacían, que ellos podían vivir tranquilamente su vida porque Dios estaba ocupado en otra situación. Quiero detenerme un momento a hacer un señalamiento de los 4 pecados que he dicho, que Abdías critica a Edom. Y es esto. Miren, la Biblia deja claro, y los profetas que nosotros estamos estudiando dejan claro, que los pecados de los seres humanos no son solo los pecados que nosotros generalmente señalamos en las personas, que podríamos decir que son pecados de tipo individual, personal, inmoralidad, robo, mentira, enemistad, vicios, etc. Sino que la Biblia deja claro, y los profetas menores son súper claros en esto, que hay una dimensión social del pecado. Vean ustedes que Dios está hablando a Edom como ciudad, ¿sí? Como pueblo. Juan Calvino, escribiendo en la Institución de la Religión Cristiana, él tiene un prólogo allí, un prólogo que él escribe al cristianísimo rey de Francia, así se titula, al cristianísimo rey de Francia. Y le dice lo siguiente: porque lo que ven que muchos hacen, eso es lo que queda por costumbre. Así que de los particulares vicios de este y de aquel otro, surge un error general. Yo les quiero poner en esta ilustración. Yo creo que los edomitas, cuando odiaban a Israel, ni sabían por qué. Había pasado hace un montón de tiempo lo de Jacob y Esaú. Y era como que estos judíos de tal y tal, ¿y por qué? Porque sí, porque son así. Bueno, pero ¿cuál es la explicación? Nada, es que son así. Son judíos y punto. Bueno, pero de algún lado tiene que venir esto de que los odiemos tanto. Bueno, porque sí, porque son malos. ¿Se entiende? O sea, no hay una explicación racional, no hay una consecuencia lógica que ellos pudieran señalar de por qué odiaban a los judíos. Y muchas veces las sociedades en las que nosotros vivimos empiezan a practicar pecados individuales que se nos van saliendo de las manos. Y llega un punto en que es tan inmenso lo que se ha construido por esas actitudes que se constituye una estructura que empieza a influir en las personas. Miren, el que trajo al primer esclavo de África, o los que lo trajeron, fueron un grupo o unas personas individuales. Pero por medio de ese constante secuestro de personas en África, se armó todo un sistema de esclavitud, en el cual ya muchas personas nacieron inmersas en ese sistema. Y si usted le hubiera preguntado, bueno, pero ¿por qué tenemos personas que trabajan como esclavos y que hacen esto y aquello? Bueno, porque así funciona el mundo. ¿Se ve lo que digo? O sea, ya ni siquiera habrían sabido de dónde venían, quiénes eran, de dónde los habían secuestrado, nada, era el sistema y estaba aceptado. Nosotros tenemos que entender con los profetas menores, hermanos y hermanas, que hay dimensiones sociales del pecado. Con esto quiero decir que no es suficiente que nosotros simplemente prestemos atención o busquemos corregir cuestiones individuales.
sino que debemos empezar a prestar atención cómo hay estructuras de corrupción en nuestra sociedad que por medio de pecados individuales se han hecho ley. Y decimos, no, pero las cosas son así, pero es que no deben ser así. Y hemos impersonalizado las acciones. Bueno, pero es que esto es la burocracia. Bueno, pero es que está mal. ¿Están hasta aquí? Esto tiene que abrirnos los ojos para poder tratar de influir en la sociedad en la que nosotros vivimos, donde el pecado, como dice Calvino, se ha hecho un error general. Está aceptado y las cosas son así desde siempre. No importa. Nosotros tenemos que ser sal y luz en medio del lugar donde estamos. Miren, muchos de nosotros estamos como el pecado que le señala Abdías a los edomitas. Si van a atacar a Israel, que ataquen a Israel, si total a mí no me pasa. Si hay personas que en mi sociedad que están viviendo esta situación, bueno, total a mí no me toca. Ellos tienen que lidiar con ese problema. ¿Se entiende? ¿No hemos pensado así muchas veces nosotros como los edomitas? Ah, bueno, pero es cuestión de ellos. Tampoco voy a andar yo de Robin Hood del mundo. Muchos de nosotros hemos pasado rapidito un pasaje de 1 de Juan 3:17. Venga conmigo, 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice el que es rico, ¿no es cierto? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Escuche la pregunta, por favor, con mucha atención. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Lo que el apóstol Juan dice es, ¿cómo podemos decir nosotros que esta persona conoce a Dios? Miren, el cristianismo exige una respuesta compasiva hacia el necesitado. La fe judeo-cristiana desde el Génesis hasta el Apocalipsis exige a nosotros como hijos de Dios una respuesta hacia los que están en necesidad. Ese es el juicio a Edom. O sea que vos viste que atacaban a Israel y mira, era como que no te importó. Sí que podías hacer algo. Señor, pero iba a poner en riesgo mi vida. Y, bueno, pero podías hacer algo. Podías ayudar de alguna manera. ¿Por qué no te sentiste aludido con la situación de tu hermano? ¿Por qué pensaste que Dios no te iba a juzgar si te hacías el desentendido? Hermanos, Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar. El cristianismo exige una respuesta compasiva hacia los necesitados. Y Juan aquí habla de los necesitados materiales, pero usted piensa en los necesitados en muchos otros sentidos. Porque evidentemente las necesidades no son solo materiales. Claramente que no. No estoy hablando solamente de dar algo material, estoy hablando de ocuparnos de los que están en necesidad. Ocuparnos de los que están en necesidad. Alguien escribió alguna vez algo que me resulta de lo más interesante. Este es un pastor que se llama Wiersbe. Él dice, si la máxima de amar, escuche, si la máxima de amar como Dios nos ama, de cuidar a otros como Dios nos cuida, de ser atentos con otros como Dios es atento con nosotros, se invirtiera,
Es decir, si Dios nos amara como nosotros amamos a otros, si Dios nos cuidara como nosotros cuidamos a otros, si Dios fuera atento con nosotros como nosotros somos atentos con otros, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Dónde terminaríamos? Gracias a Dios que no es así, ¿cierto? Y tercer punto. El cuarto pecado, mi tercer punto, se llama la seguridad del juicio de Dios. El cuarto pecado que Abdías le señala a los ciudadanos de Edom es ignorar la inminente ira de Dios. Hay personas que creen que Dios es o un viejito bueno o un ser indiferente. Un viejito bueno que está ahí, no nos deja hacer, no está tan preocupado, como que no está molestando a nadie, ¿vieron? Y un ser indiferente es Dios hace la suya. Él estará allá, como decían los epicúreos, Dios está allá y hace la suya y no se preocupa por nosotros, así que nosotros tampoco tenemos que preocuparnos por Él. Miren, si hay algo que nosotros debemos sacar en claro de los profetas menores, si hay algo que usted no puede ignorar de los profetas menores que estamos predicando, es una frase que hemos repetido en casi todas las predicaciones sobre los profetas menores. El día del Señor. El día del Señor es el día del juicio del Señor. Hermanos, ¿por qué hemos perdido de nuestro horizonte que Dios nos va a juzgar? ¿En qué momento hemos sacado eso de nuestro diario vivir? ¿Por qué vivimos como si no hubiera juicio? ¿Por qué vivimos como si Dios se hubiera desentendido de nosotros y de la realidad del mundo? ¿Qué Biblia hemos empezado a leer? ¿Por qué creemos que somos libres sin consecuencias? No somos libres sin consecuencias. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Edom, de quien Abdías habla aquí, había bebido alegremente, eso dice Abdías, había bebido, habían celebrado, habían hecho una fiesta cuando Jerusalén cayó. Pero todos los pecadores van a beber. Isaías 51, Jeremías 25, la copa de la ira de Dios. Vean lo que quieran, disfruten lo que están bebiendo. Van a beber la copa de la ira de Dios. Hermanos, Faraón quiso ahogar a los varones judíos y Dios ahogó todo su ejército. Los hombres que quisieron tirar a los leones a Daniel, que de hecho lo hicieron, fueron comidos por leones. Hermanos, Dios es justo. Proverbios 11:8. Las obras del malvado no tienen sustento. Sembrar la justicia tiene un premio seguro. Gálatas 6:7. Vaya conmigo a Gálatas 6:7. No se engañen. ¿Ven la primera frase? No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Estamos lejos unos de otros, pero anímense, miren que tiene ahí cerquita y no te engañes. No se engañen. No se engañen, porque no han engañado a Dios.
no han burlado a Dios. Hermanos, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. ¿Por qué estamos esperando atención y amor cuando hemos sembrado indiferencia y egoísmo? ¿Por qué esperamos ser visitados cuando nunca nos hemos preocupado por nadie fuera de nosotros? ¿Por qué esperamos prosperidad cuando hemos sembrado despreocupación, haraganería y vicio? ¿Por qué esperamos alegría cuando hemos sembrado discordia y enemistad? ¿Por qué esperamos fidelidad cuando hemos sembrado infidelidad? ¿Por qué esperamos una bendición de Dios cuando hemos sembrado desobediencia? ¿Por qué esperamos paz cuando hemos sembrado corrupción? ¿Por qué esperamos familias con salud mental cuando hemos sembrado ejemplos de hogar que no tienen nada que ver con el hogar que Dios propone? ¿Por qué nosotros queremos encontrar sentido a nuestra vida, un propósito para lo que hacemos, cuando en la práctica hemos afirmado que Dios ha muerto? El apóstol Pablo en esa carta sigue: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué esperabas? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna en la Biblia, hermano y hermana, significa vida plena, significa vida con sentido, significa vida con propósito, significa vida en bendición. Pero es el que siembra en el Espíritu. Hermanos, Dios no puede ser burlado y Dios se lo deja clarísimo a Edom. ¿Qué querías, Edom? O sea, ¿te reíste de Israel? Más que eso, ayudaste a hacer caer a Israel, que son mis hijos y mis hijas. ¿Y qué querías recibir después de eso? Querías vivir prósperamente, querías construir un imperio glorioso. Dios es un Dios justo. Seguramente usted me dirá, y en este punto creo que todos nos diremos para nosotros mismos, siendo totalmente honestos: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque yo no he sembrado lo que Pablo dice que había que sembrar. Estoy seguro que usted se vea su vida como yo veo mi vida y digo: yo no quiero cosechar lo que sembré. Clamo a Dios por su misericordia y yo le digo: hay dos opciones para Dios. O usted cosecha lo que sembró, o usted carga sus propias obras, o usted echa sus obras en la cruz de Cristo. Sea como sea, hermano, hermana, sea como sea, Dios va a ser justo. Sea cual sea las opciones que ustedes decidan tomar, Dios va a ser justo, porque Dios ha pagado en Cristo. Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, no quedó impune el pecado. Pero nosotros tenemos que elegir si queremos que caiga sobre nosotros o queremos que caiga sobre Cristo. Y yo le animo a que obviamente clamemos por misericordia a Dios, pidamos perdón por nuestras vidas e interpongamos ante nosotros y la ira de Dios la cruz bendita de Jesucristo, la que nos salvó, la que nos redimió del pecado, la que por la gracia infinita de Dios y soberana de Dios desvió lo que debíamos pagar justamente hacia Cristo.
Pero todo esto entonces, para usted y para mí, todo esto que yo he dicho entonces nos lleva a los últimos versículos de Abdías. Los últimos versículos de Abdías son para aquellos que sí han confiado en el Mesías de Dios. Abdías, al final de su pequeña profecía, dice a los fieles de Israel. En el texto bíblico, hermano y hermana, Israel es el pueblo de Dios. Es usted y soy yo, aquellos que hemos creído. Abdías le dice al pueblo de Israel 3 cosas al final de la carta, los últimos 3 versículos, los últimos 5 versículos. Dice, versículos 17 y 18, que Dios va a librar a Israel. Dice en los versículos 19 y 20 que Dios va a derrotar a los enemigos de Israel. Y dice en el versículo 21 final de la carta que Dios establecerá su reino en medio de nosotros. ¿Un solo amén? Dios nos librará, Dios derrotará a tus enemigos. Tus enemigos, hermano y hermana, en el texto bíblico es aquello que se opone a tu plenitud espiritual. A veces pensamos que los enemigos son, qué sé yo, alguien que nos hace mal. Es aquello que se opone a nuestra plenitud espiritual. Seguramente nosotros estamos viviendo una vida que sentimos que muchas veces está siendo contrariada y no podemos llegar. La promesa de Dios para ustedes y para mí en Abdías es: Él va a derrotar a nuestros enemigos. Vamos a poder caminar en plenitud para su gloria. Él va a establecer su reino en medio de nosotros. Él va a gobernar nuestras vidas, la vida de nuestra familia, la vida de nuestras ciudades. Gloria a Dios. Quiero concluir con esto. Hermano y hermana, aquellos que están viviendo una división familiar, aquellos que hace tiempo están en una división familiar, quiero exhortarlos con Abdías y en el nombre de lo que ustedes han oído de la palabra de Dios, y no es un invento mío. Es hora de buscar reconciliación. Es hora de buscar reconciliación en su familia. No le importa a Dios quién atacó primero. No le importa. No le importa si el conflicto familiar tiene una legítima corrupción, o te engañaron, o sucedió algo, no importa. ¿Ustedes qué mérito hicieron para que Cristo los perdone? ¿Qué mérito hice yo para que Cristo muriera por mí en la cruz? Él ofrece su perdón gratuitamente. Y nos pide a nosotros que obremos imitándolo a Él. Hermanos, las destrucciones familiares, la división entre hermanos, entre padres e hijos, no es un modelo de Dios. En cuanto dependa de ustedes, escribía el apóstol, estén bien con todos. Y si los demás no quieren aceptarnos y no quieren ningún tipo de reconciliación, en cuanto dependa de ustedes, estén bien con todos. Pero si no has dado ningún paso aún, si no has tomado ninguna decisión para reconciliarte, si no has buscado ninguna estrategia para que se resuelva la situación, eso no es seguir a Jesús. En segundo lugar, digo algo más de esto. Y eso es para todas las familias, No estoy hablando para las familias biológicas. Yo entiendo que las familias son de muchas formas. Esas que hoy le llaman familias ensambladas. Sí, está bien. Yo creo que son legítimamente familias. Creo que también son voluntad de Dios. Y creo que también debemos buscar en esas familias reconciliación. Debemos buscar paz al interior de nuestras familias.
sanar el corazón de nuestras familias. Y esa hora es ya. Ese momento es ahora. Eso es con la exhortación de Abdías. Edom, ¿hasta cuándo vas a estar peleando con tu hermano Israel? Ahora sí, en segundo lugar, pensemos y nos vayamos reflexionando en el juicio de Dios. Hermanos, Abdías y todos los profetas, tanto los menores como los mayores, afirman constantemente la justicia de Dios. Dios va a actuar con justicia, Dios va a juzgar el mundo. A usted, a mí, a todos nosotros. Y podemos tener al más grande de los abogados a nuestro favor. Aquel que está dispuesto a pagar por nosotros, lo podemos pagar nosotros. Pero habrá justicia. Tarde o temprano habrá justicia. Esto debe dejar a los hijos e hijas de Dios una profunda confianza en su transitar en la vida. Una profunda confianza en su transitar en la vida, hermanos, porque ustedes muchas veces, y yo lo sé porque también lo he vivido, hemos visto situaciones de injusticia horribles alrededor de nosotros. Y hemos visto que personas hacen lo que no deben hacer y parece que salen triunfantes en la vida. Pero la historia bíblica nos deja claro que todo va hacia la justicia de Dios y que Él hará justicia. A muchos les habrá parecido que Edom salió caminando como si nada hubiera pasado después de lo que hizo. Pero usted y yo sabemos que no fue así. ¿Dónde está Edom? Fuera de la Biblia, ¿usted dónde ha escuchado que esa nación sigue existiendo? Dios la arrolló hasta los cimientos, la destruyó hasta que desapareció. Y la Biblia afirma que aquellos que no se someten a la voluntad de Dios tienen el mismo destino. Los que están en la roca permanecen, los que están en Cristo permanecen, los que hacen la voluntad de Dios permanecen. Pero Dios no va a tolerar para siempre la injusticia. Dios no va a tolerar para siempre la corrupción. Dios no va a tolerar para siempre a aquellos que se oponen a sus propósitos en el mundo. Porque Dios es justo y obra con justicia. Amén. Invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Si esa breve profecía de Abdías lo ha sacudido como me ha sacudido a mí personalmente, yo digo, es que exactamente ese es el propósito. Abdías quiere que usted y yo volvamos a temer a Dios. Volvamos a temer a Dios. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu amor, te doy gracias porque estamos aquí, por tu gracia, solo por tu gracia. Señor, si hubiera sido por nosotros, por nuestros corazones, por lo que nuestros deseos nos dictaban, habríamos preferido otro lugar, otra actividad, escuchar otra cosa. Señor, pero tu Espíritu Santo obra aun cuando nosotros no nos damos cuenta que Él está obrando. Él transforma nuestros corazones aun cuando nosotros no nos damos cuenta de su obrar. Señor, y has puesto en nosotros el deseo de buscarte. Has puesto en nosotros, Señor, una inclinación hacia ti. Y estamos agradecidos por tu misericordia. Estamos agradecidos porque, Señor, nos has redimido soberanamente. Padre, te pedimos en este día, después de oír a Abdías y la profecía que le diste para Edom y para Israel, te pedimos, Señor, que nos ayudes a restaurar nuestras relaciones familiares.
Señor, esta pelea entre Edom e Israel empezó como pelea entre dos hermanos y ya para el tiempo de Abdías son dos naciones que se maltratan entre sí. Señores, nosotros queremos cortar con esta situación. Queremos renovar nuestras familias, queremos reconciliar nuestras familias. Queremos, Señor, traer